buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. En el Hospital del IES Sur de Quito se reciben diariamente 100 pacientes con sospechas de COVID. Las unidades de cuidados intensivos están llenas. A esto se suma que todos los días al menos 20 niños también requieren atención por cuadros respiratorios. En la carpa para atención de pacientes con sospecha de coronavirus encontramos a Mariela junto a su pequeño hijo. Ambos solicitando ayuda a los galenos, pues en casa ya hay una paciente positiva, la madre de ella. Venimos porque nosotros, como estuvimos en contacto con ella, pues tenemos los síntomas, estamos con dolor en el pecho, dolor de cabeza, dolor del cuerpo. Mi hijo perdió el gusto, el olfato. ¿El chiquito también? Sí, él estaba con un poco de fiebre. Mariela nos cuenta que todos sus pequeños tras el resultado empezaron a presentar los síntomas. Ahorita nos hicieron llenar unos documentos, un papel con información de mis hijos para internarles y poderles valorar mejor. Ellos son parte de los tantos niños que se atienden aquí en el Hospital del IES al sur de Quito por COVID o sospecha de COVID. Estamos en un promedio diario de 20 pacientes. Pero ya dentro del hospital la situación sigue siendo complicada. Hugo Espejo, subdirector médico crítico, nos cuenta de la cantidad de pacientes que reciben diariamente. Nos mantenemos atendiendo aproximadamente 100 pacientes diarios. Es por ello que han adecuado espacios como este, una cafetería para atender a más enfermos. La cafetería tiene 20 camas, cada una equipada con su oxígeno. Aquí incluso hay pacientes críticos que llevan más de 2 meses con respiradores artificiales. Y es que en esta casa de salud hay 3 unidades de cuidados intensivos, de las cuales las 3 están llenas. Nos mantenemos en un semáforo rojo, en terapia intensiva. Espejo cuenta que tras el último feriado, la cantidad de pacientes que por hoy se atienden han ido incrementando. Sí, obviamente ha habido un incremento, pero esperamos un poquito de mayor golpe la próxima semana, ¿no? Sin embargo, los picos de atención de pacientes se registran en la mañana y en la tarde, todos con los mismos síntomas. Tengo un poco de malestar del cuerpo, me dolió un poco el cuerpo y un familiar dio positivo para COVID. Informó Marilyn Jaramillo. Según el representante de los médicos voluntarios, en Quito se registran diariamente 700 enfermos por COVID, mientras que a nivel nacional existen 175.711 casos confirmados de COVID-19. Aglomeraciones y más aglomeraciones que se repiten todos los días, que elevan aún así más el riesgo de contagio por coronavirus. Y a pesar de que se le pide a la ciudadanía evitarlas, ellos hacen caso omiso como que no pasara nada. Y es que han transcurrido 9 meses desde que se registró el primer caso de COVID en Ecuador. Y según cifras del Ministerio de Salud Pública, hasta el momento se contabilizan 175.711 casos confirmados, con 12.849 víctimas mortales entre confirmados y probables. Las provincias donde existe mayor cantidad de enfermos son Pichincha, epicentro de la pandemia, con 62.195 pacientes positivos. Asimismo, aquí se registra la mayor cantidad de muertes por COVID, 1.829. Pero ¿cuántos enfermos diarios hay en la capital por COVID? El doctor Ismael Espinosa, representante de los médicos voluntarios, nos explica. Hoy es cuando más tenemos trabajo. Hoy hay cifras de que existen 700 contaminados diarios de la ciudad de Quito. Pero seguido está Guayas, con 22.883 pacientes enfermos. De allí, Manabí, con 11.650 y Azuay con 10.900. Ahora que más del 60% de los enfermos son pacientes entre 20 a 49 años. Recuerde que la pandemia no ha pasado y es indispensable respetar las normas para evitar que estas cifras continúen en aumento. Informó Marilyn Jaramillo. El Ministerio de Salud continúa estudiando al coronavirus, asimismo los linajes genéticos que circulan en el mundo y los que han llegado al Ecuador. Desde el mes de junio, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, hace muestreos en diferentes ciudades para verificar las variantes genéticas del COVID-19 en el país. Aceptación de candidaturas de Álvaro Noboa y Andrés Arauz podría afectar el calendario para las elecciones de 2021. Organizaciones presentaron una demanda de inconstitucionalidad para despenalizar el aborto en casos de violación. Manuel Merino jura como presidente de Perú tras la destitución de Martín Vizcarra por incapacidad moral.
Richard Carapaz regresa al país esta noche y será invitado a la Vuelta a Ecuador 2020. Ahora les contamos que el ex asambleísta Eliseo Azuero, prófugo de la justicia, no podría ser sentenciado en ausencia por el delito de delincuencia organizada. Sin embargo, en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio. Por este caso, Daniel Mendoza deberá permanecer 4 años, 2 meses en la cárcel. El ex asambleísta Daniel Mendoza no pudo evadir a la justicia acusado por el delito de delincuencia organizada en relación a la construcción del hospital de Pedernales. Mendoza pudo haber permanecido tras las rejas de 7 a 10 años, pero al haber movido la ficha del tablero y ser parte de la colaboración eficaz, logró una rebaja a 4 años, 2 meses. Precisamente la propuesta salió de la Fiscalía General del Estado. Es otra figura que se aplicó y por tanto se solicitó al juez que se valore la misma y ellos han sido acreedores a las rebajas de ley. En lo que no se muestra dispuesta a ceder la fiscal Diana Salazar es en la pretensión que se baje el monto económico de $8 millones como parte de la reparación integral, que se deberá cancelar, de acuerdo a la participación de los sentenciados, hasta el momento 8 con Mendoza. Bueno, siempre van a cuestionar cuando creen que se ha perjudicado al bolsillo. Es precisamente ese el enfoque de la investigación. Afectar al bolsillo de las estructuras, porque la delincuencia no se organiza únicamente para hacer deporte. La delincuencia tiene como fin último obtener beneficios económicos. Avanzando con el proceso legal, este martes en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio para los 7 restantes procesados que insisten en su inocencia y no se acogieron a la colaboración eficaz, entre quienes está el ex asambleísta Eliseo Azuero y Jorge Jalil, ex subsecretario del Servicio de Contratación de Obras. La defensa del ingeniero Jorge Jalil el día de hoy presentará un anuncio de 134 testigos y 50 pruebas documentales que serán presentadas en la audiencia de juicio. Buscará y solicitará el sobreseimiento del ingeniero Jalil porque él no participó en estos hechos delictivos. Una persona en ausencia no puede ser sentenciada por el delito de delincuencia organizada, quedando el proceso hasta el llamamiento a juicio, y es lo que por el momento le beneficia a Eliseo Azuero y Jorge Jalil, al estar prófugos de la justicia ecuatoriana, informó Héctor Romero. En los próximos días, el tribunal que sigue la causa por presunto peculado dentro del caso Singue deberá decidir en su sentencia en primera instancia. La Fiscalía en su momento pidió 8 años de prisión para los implicados. El presunto delito de peculado en la adjudicación del campo petrolero Singue, según la Fiscalía, recae sobre el exministro Wilson Pastor, el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yanuseli y el exvicepresidente de la República Jorge Glass. Se llegó a establecer una tarifa que no fue de manera técnica, sino que es producto de una negociación sin haber seguido los parámetros que correspondían. Se estableció una tarifa de 33.50. Según la Contraloría, se debía establecer 32.50. Además, los 3 principales implicados, otras 15 personas, también son procesadas, entre ellas la hija del exministro Pastor. La figura es la de cómplice, por ser presuntamente la representante de la empresa beneficiaria. ¿Cómo se puede estar beneficiando a la contratista si hasta ahora mi propio ministerio le dice, señora fiscal, no se le ha pagado la tarifa de $33, se ha pagado $27 porque el precio bajó en los años 14, 15 y 16? Se bajó y no se ha pagado. Pastor además asegura que durante la audiencia la parte acusadora no pudo sostener el resto de hipótesis con las pruebas presentadas. Nos hemos basado solamente sobre lo jurídico y técnico, pero a la altura donde estamos, y si hubiera una sentencia desfavorable, obviamente que nos inclinaremos por pensar que esta es una presión política dirigida y selectiva, pues. En los próximos días, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia deberá pronunciarse sobre este proceso. En el caso de Pastor, de ser declarado culpable, aseguró que apelará a la sentencia. Informó Javier Rosero. El Movimiento Justicia Social deberá cumplir con primarias y evacuar impugnaciones para poder calificar sus candidaturas. Este proceso podría culminar a finales del mes de diciembre, complicando el cronograma de elecciones según la autoridad del CNE.
Es precisamente el tiempo que demore todo el proceso de elecciones internas, aceptación de precandidaturas e inscripción de las mismas, lo que podría complicar el normal desarrollo de las elecciones de 2021. Si esto se demora, podría traer complicación en la impresión de las papeletas, porque son dos movimientos que si no están en firme no podríamos dar paso y enviar al Instituto Geográfico Militar. Es así que a los plazos de 5 días para que se realicen sus elecciones internas, 2 más para aceptar las precandidaturas ante un delegado del Consejo Nacional Electoral y 8 adicionales para la inscripción formal, se deberá resolver 2 impugnaciones planteadas por Creo y el Partido Social Cristiano. Hasta que termine esta impugnación viene el proceso de calificación por parte del Consejo Nacional Electoral y ahí viene un planteamiento de otros recursos sobre la aceptación o negativa de inscripción de las candidaturas y realmente estaremos terminando estos procesos en diciembre, más o menos por fines de diciembre. Pero desde esta organización política, más allá del problema que se pueda generar en los tiempos para la impresión de papeletas y el resto de procedimientos, se mantienen en que se ha cumplido con todo y es legítima su participación. Ha sido un proceso largo para nosotros el tema de inscripciones y ya les cuento que hemos pasado prácticamente 3 aceptaciones del contencioso electoral para llegar hasta acá. Es debido a esos fallos del Tribunal Contencioso Electoral que Álvaro Noboa podrá postularse como candidato a la presidencia de la República, auspiciado por la lista 11. Como Justicia Social, ahora él es nuestro candidato, ahora es la persona quien nos representa. Y en todo esto el CNE no ha podido rechazar que los movimientos que en su momento fueron eliminados de participar ahora puedan hacerlo. Esto a pesar de complicarse el proceso eleccionario. La respuesta es porque las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral que habilitaron nuevamente a las organizaciones políticas cuestionadas son vinculantes, de última instancia y de cumplimiento inmediato. Informó Javier Rosero. La Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional dio un plazo de 48 horas al Ejecutivo para reformar los artículos 10 y 40 del reglamento de la ley humanitaria, con el objetivo de beneficiar a los profesionales de la salud. De no tener una respuesta favorable, los galenos anuncian que reactivarán los plantones hasta ser escuchados. La subcomisión de la Mesa de Salud encargada de revisar el reglamento a la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario presentó la propuesta de reforma a los artículos 10 y 40 para poder brindar apoyo a los trabajadores de la salud que han laborado durante la pandemia. La respuesta por parte de los delegados de los Ministerios de Salud, Economía y Trabajo fue la siguiente. Tener una reunión con nuestros equipos jurídicos, con nuestros equipos técnicos de las diferentes áreas para poder avanzar en el proceso y poder presentar una propuesta integral como instituciones antes de la aprobación. Frente a esto, por unanimidad, tanto los integrantes de la subcomisión como los representantes de la salud rechazaron la propuesta de las carteras de Estado e hicieron un llamado al presidente de la República. No acepta ni aceptará el planteamiento que el día de ayer hicieron los delegados técnicos de los Ministerios de Salud, de Trabajo, de Economía y Finanzas a través de sus delegados. Fueron claros y enfáticos los técnicos a decir que necesitaban 15 días para emitir estos normas y acuerdos. Nosotros no estamos en esa línea de seguir dilatando este tema que es necesario que se cumpla y se ejecute. Anunciaron 48 horas de plazo para que el Ejecutivo revise esta reforma. Estamos determinando plazos máximo hasta el día viernes. El Ejecutivo tenga la posibilidad de presentar esta reforma al reglamento y dar alternativa a los profesionales y trabajadores de la salud. Por su parte, los representantes del sector de la salud recalcaron que de no tener una respuesta favorable por parte del Ejecutivo, reactivarán los plantones hasta que puedan ser escuchados. Nosotros seguiremos con los plantones dentro que la ley nos permite, porque han tenido que pasar 4 meses para recién empezar a hacer algo. Los asambleístas plantearon además un posible juicio político contra los ministros de Finanzas, Trabajo y Salud. Dentro de esta misma subcomisión vamos a empezar a tramitar el juicio político por incumplimiento de la ley en lo que está establecido en la ley humanitaria, el artículo 25. Exhortando a las autoridades del IES para que vuelvan a contratar a los trabajadores y profesionales de la salud que han sido desvinculados. Con este pedido empieza la cuenta regresiva para obtener una respuesta por parte del Gobierno Nacional, informó Sara Naranjo. Organizaciones sociales presentaron una demanda de inconstitucionalidad con el objetivo que se despenalice el aborto de casos de violación de forma generalizada. Además solicitan la suspensión de todos los procesos penales por aborto en contra de mujeres, mientras se resuelva este recurso.
con consignas, tambores y portando pañuelos verdes. Así llegaron organizaciones de mujeres hasta la Corte Constitucional en el centro norte de Quito para presentar una demanda de inconstitucionalidad con la cual buscan legalizar el aborto en casos de violación. Estamos demandando el inciso 2 del artículo 150 del COIP, en específico la frase que establece para una mujer que padezca discapacidad mental por ser discriminatoria, violar tanto los derechos humanos de las mujeres con discapacidad al generar y reproducir estereotipos sobre ellas y de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que no tienen discapacidad mental y que también merecen que sus derechos humanos se garanticen y poder decidir qué decisión tomar frente a un embarazo producto de violencia sexual. Una acción que preocupa a organizaciones pro vida por cómo se podría tratar el tema en este alto tribunal, que es la última instancia. Confían en que sea defendiendo la vida desde la concepción, tal como lo establece la propia Constitución. Realmente preocupante. Sus decisiones son vinculantes, no hay otra vía una vez que se pronuncia. Pienso que tienen que ser más firmes en ceñirse a lo que establece la misma Constitución, porque si ellos no son los garantes de la Constitución y de los derechos humanos, no tenemos ya a nadie más a quien ir. Además, los colectivos de mujeres solicitaron a este alto tribunal medidas cautelares para que se paralicen procesos judiciales a mujeres acusadas de aborto, lo que a decir de Luna sería improcedente. Que mientras definen qué es lo que sucede con la penalización del aborto, suspendan el procesamiento de mujeres por aborto en este país hasta que se vea que efectivamente eso no sea una vulneración de los derechos constitucionales. Que no vendrían al caso, porque el porcentaje es absolutamente mínimo, de 0,38%. Fue en el 2019 que la Asamblea Nacional trató y aprobó las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, este tema no sufrió cambios. Continúa estableciendo que en Ecuador el aborto sigue siendo punible, excepto en 2 casos. Para evitar un inminente riesgo en la vida de la mujer embarazada, y si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental. En Quito informó Adriana Rojas. Alrededor de 4.000 estudiantes, escuelas y colegios fiscales del país se incorporarán a sus clases presenciales de manera paulatina, progresiva y voluntaria. Así lo anunció el Ministerio de Educación. A su vez, la cartera de Estado informó que trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud para garantizar la bioseguridad y la salud de la comunidad educativa. Garantizando todos los protocolos de bioseguridad y cumplimiento con los parámetros que el COE nacional exige, 79 instituciones educativas del país, entre ellas 67 de orden fiscal, ya se encuentran aplicando el plan de retorno a clases de manera paulatina, progresiva y voluntaria, mismo que, como lo explican desde el Ministerio de Educación, tiene como objetivo dinamizar las actividades de los estudiantes, en especial de las áreas rurales del país. Es paulatino porque no son todos los días aquellos que los niños, niñas y adolescentes acudirán a la institución educativa. Progresivo porque hay un porcentaje máximo permitido por el COE nacional cuando se autoriza que una institución en particular regrese a las instalaciones, esto es el 30%, y es voluntario. Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa, comenta que cada uno de los planteles educativos, luego de solicitar al COE nacional su autorización para el retorno a clases, trabajaron en un plan institucional de continuidad educativa, aterrizando a la realidad del entorno social y geográfico de la institución. Ajustarlos a su infraestructura, a la cantidad de estudiantes, a la cantidad de docentes, a su personal administrativo y de servicios, a su personal directivo, a las distancias que tienen que recorrer nuestros estudiantes y el resto de personal para poder tener estas clases presenciales. Desde el Ministerio de Educación se enfatiza que el trabajo en conjunto con su similar de salud garantiza la seguridad y salud de los estudiantes, profesores y trabajadores de cada una de las escuelas y colegios autorizados. En conjunto del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, el COE nacional autoriza y se da seguimiento para evitar, por supuesto, contagios y para poder reaccionar adecuadamente en el caso de una eventualidad de una persona contagiada dentro de cada comunidad educativa. Finaliza explicando que este plan de retorno paulatino podrá irse ajustando a la realidad de la emergencia sanitaria y de cada uno de los cantones donde se encuentren las instituciones educativas. Informó Mauricio Sánchez.
Este martes, Manuel Merino juró como el nuevo presidente de Perú en medio de protestas en su contra. El hecho ocurre un día después de la destitución de Martín Vizcarra por incapacidad moral. Aceptando el mandato de la Constitución Política del Perú, asumo hoy con honor y alta responsabilidad el cargo de presidente constitucional de la República. Con estas palabras y en un acto breve, Manuel Merino recibió la banda presidencial como nuevo mandatario del vecino Perú. Merino juró este cargo después de que Martín Vizcarra, con 105 votos, fue destituido por permanente incapacidad moral. Y trabajar de la mano en el beneficio de todos los peruanos. En su discurso, además, afirmó que su actuar en estos meses de gobierno será totalmente responsable. Y dijo que por ningún motivo se podrán cambiar las elecciones de marzo del próximo año. Que tiene que realizarse en el país de acuerdo al calendario establecido por los órganos competentes. Perú actualmente atraviesa un momento muy difícil, y es que solo en un periodo presidencial desde 2016, este país registra ya 3 mandatarios. Pedro Pablo Kuczynski, quien ganó las elecciones de 2016, enfrentó 2 juicios políticos por corrupción y terminó renunciando al cargo. Es ahí cuando asumió la presidencia Martín Vizcarra, quien en ese entonces fue vicepresidente, pero tras 2 juicios políticos, terminó siendo destituido. Y ahora Manuel Merino, quien hasta el lunes fue titular del Congreso para convertirse en el nuevo presidente. Él estará en el cargo hasta julio de 2021. Vizcarra fue acusado de recibir $630.000 a cambio de contratos de obras públicas en 2014, cuando era gobernador del departamento de Moquegua, al sur del país. Sin embargo, en las últimas declaraciones, Vizcarra se desvinculó de cualquier hecho de corrupción. Salgo de Palacio de Gobierno como entré hace 2 años 8 meses. Con la frente en alto. Ante la destitución de Vizcarra, cientos de manifestantes con banderas y carteles se volcaron a las calles en respaldo al exmandatario. La marcha tuvo inicio en el centro de Lima para dirigirse al Congreso. Incluso en medio de estos actos se registraron hechos violentos cuando un congresista de oposición, quien estuvo al momento dando declaraciones de la destitución de Vizcarra, recibió un fuerte golpe por parte de un sujeto. En este marco también se registraron choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Ante los hechos, la policía del país levantó cercas de metal en las afueras del Parlamento para impedir que los manifestantes causen destrozos. Informó Ismenia Solórzano. Martín Vizcarra se mantuvo 31 meses al frente de Perú. Él sustituyó a Pedro Pablo Kuczynski tras su renuncia a la presidencia, con una aferrada lucha contra la corrupción desde sus inicios. Vizcarra gobernó sin el apoyo del legislativo. Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Asumía el mandato presidencial el 23 de marzo del 2018. La noticia lo había recibido de manera sorpresiva mientras se desempeñaba como embajador de Perú en Canadá, puesto que le había designado el electo presidente Kuczynski. El ingeniero civil de 57 años se convertía en el presidente peruano tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien era investigado por presuntos sobornos durante su campaña electoral y vínculos con la compañía Odebrecht. Ya en el sillón presidencial, uno de sus ejes de mandato fue la acérrima lucha contra la corrupción que declaró, decisión que le trajo una importante aceptación popular, pero un distanciamiento con el legislativo, que en ese tiempo era de mayoría fujimorista. En septiembre del 2019 logró disolver el Congreso, luego de que éste se negara a suspender una polémica decisión de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ya en las urnas, no pudo contar con el apoyo popular y recabó en un nuevo Congreso de oposición, que pronto se volvió su principal obstáculo. La pandemia del COVID-19 también desmejoró su trabajo, ya que no pudo controlarla y se evidenció un sistema de salud pública deficiente y centralizado, en donde las poblaciones más alejadas y rurales fueron las más afectadas. En septiembre de este año enfrentó un primer juicio político por la contratación irregular de un artista durante la campaña electoral del 2016, diligencia que pudo esquivar y salir librado. Ahora el Congreso lo ha destituido por ser sospechoso de recibir sobornos en la adjudicación de obras públicas cuando fue gobernador de la región de Quegua en el 2014. Caso que también podría enfrentar en la justicia ordinaria, ya que la Fiscalía anunció que comenzará una investigación sobre el tema. Informó Mauricio Sánchez. Más adelante en Santa Elena, un hombre de 48 años fue impactado por un automóvil cuando salía de una panadería. Además, en el sur de Quito, cámaras de seguridad revelaron el accionar de 2 sujetos, quienes de forma violenta roban a un transeúnte. Imágenes impresionantes al regresar de la pausa.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Un hombre de 48 años de edad fue impactado por un automóvil cuando salía de una panadería. El hecho se registró en el centro del cantón Santa Elena. La víctima quedó aprisionada entre dos vehículos y podría perder sus dos extremidades. Un lamentable accidente de tránsito conmocionó a los ciudadanos del cantón Santa Elena la mañana de este martes, cuando una persona identificada como Giovanni Tomalá, de 48 años, fue impactado por un automóvil. El conductor habría perdido el control, subió la vereda y arrastró al ciudadano, que salía de una panadería, quedando preso entre el auto y un camión que estaba estacionado en el sitio. Eran como ya 6:30. 6:30 de la mañana ya más o menos. Ya. De allá vino, asusta, siquiera 10, 20 metros más adelante. De ahí fue vino allá. Dice que según le cogió el sueño, no sé, pero otro dice que lo vieron que estaba medio borracho, pero dice que por allá en la comisión de tránsito dice que no está borracho el man, dice que está bueno, dice. Escuchamos el golpe, pero yo le digo a mi esposa, ¿sabe qué? Déjame ver qué pasó. Pero nunca me imaginé que era mi hermano, ni la había visto. La gente que me dice, ahí está el man, dice, pero ni ellos sabían quién era, porque mi hermano estaba estampado en el carro, estaba estampado así en el carro. Yo estoy consciente que mi hermano va a quedar inválido. Inmediatamente fue llevado hasta el hospital Liborio Panchana en el cantón Santa Elena. Sus piernas, están destrozadas sus piernas. Él solo salió a comprar el pan, él solo salió a eso y la panadería ya estaba cerrada y se fue al centro, solamente salió a comprar el pan y él ya salía de la panadería, ya salía. El conductor del vehículo fue detenido y puesto a órdenes de las autoridades competentes. La Fiscalía General del Estado está posicionado in situ en el lugar de los hechos y está recaudando la información que se necesita para este caso llevar a un posible juicio penal. Pido que se haga justicia y que la persona que ocasionó eso a mi hermano, que prácticamente lo deja en nada, que le caiga todo el peso de la ley, hermano. Eso es lo que yo pido. Hasta el cierre de este reportaje se pudo conocer que el paciente fue trasladado hasta una casa de salud en la ciudad de Guayaquil. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Cámaras de seguridad revelaron el accionar de dos sujetos, quienes de forma violenta roban a un transeúnte en el sur de Quito. Los delincuentes se bajaron de un vehículo amarillo que, según los testigos, era un taxi informal. El libreto delictivo se repite a diario, solo cambian los actores. En esta ocasión, cámaras de seguridad revelaron paso a paso el accionar de varios sujetos, quienes a media mañana fueron protagonistas de un violento asalto a mano armada. El afectado caminaba por la calle César Chiriboga. De pronto aparece un carro amarillo tipo taxi, cuyo conductor detiene su marcha metros más adelante. Se observa bajar a dos sujetos, quienes van directamente sobre la víctima. Los negros lo están cogiendo al hombre justo en el sector de ahí. El joven intentó defenderse, pero los delincuentes estaban armados, así lo comentó uno de los vecinos, quienes salieron cuando escucharon gritos de auxilio. Los choros nos ven, nos llaman sapos y nos amontan un cuchillo. Valientes como solo ellos lo son, regresan sin mucho afán, se suben al vehículo amarillo y se van. Al afectado le quitaron el celular. Los delincuentes están utilizando las fachadas de los taxis informales para poderse infiltrar en la ciudadanía. Las cámaras jugaron en contra de los delincuentes. Está identificado el vehículo, con la placa saltaron los datos. Se trata de un carro pintado de amarillo con rótulo de taxi, es decir, circula de forma informal, no pertenece a ninguna compañía legalmente autorizada. Estamos haciendo estrategias para conversar con el municipio y que se intensifiquen los controles, más que todo a los taxistas informales. Los videos ya están en manos de agentes de la Brigada Anticriminal. Equipos de inteligencia están desplazados a lo largo del distrito metropolitano de Quito. Esperan dar una pronta respuesta a la comunidad que a diario desayuna, almuerza y se acuesta con miedo del accionar delictivo. Existe un sinnúmero de informalidad, inclusive estos taxis ni siquiera a uno les ponen placas, no les ponen placas, utilizan papeles que ponen en el parabrisa y realmente eso es las fachadas que tienen estos delincuentes para pasar desapercibidos. Lo único cierto es que la utilización de este tipo de vehículos disfrazados de taxi se han convertido en la fachada perfecta del accionar delincuencial. En Quito, informó Iván Casamen. Recorremos el país. En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, fue desarticulada una banda de estafadores por redes sociales y llamadas telefónicas. La investigación reveló que las llamadas salían de un centro de rehabilitación social.
Yo le entrego a su sobrino, usted en un gesto de saludo me entrega el respectivo voucher, el comprobante, y yo le entrego a su sobrino y le entrego a usted directamente el arma. La llamada telefónica dura en promedio 10 minutos. Un hombre con acento extranjero que no se identifica habla con el familiar inventando una historia para obtener dinero. El audio se viralizó en redes sociales. Entonces usted me dirá, ¿le va a colaborar sí o no? No necesito nada más. Ya. Usted me dice, ya. El sargento y otro. No, teniente, otra vez le indico, teniente, no. Para asegurar el éxito de la estafa, antes se contactan con el supuesto detenido indicándole que apague por 1 hora su móvil y le convencen con una oferta tentadora. Dicen que le llaman de una operadora que tiene que apagar por 1 hora el teléfono y que le van a recargar $100. Entonces, cuando apaga esta persona el teléfono, creyendo que es cierto que le van a recargar $100 de saldo, es cuando empiezan a hacer las llamadas a los familiares. Tras varios días de investigaciones de campo, fueron detenidos en la ciudad de Ibarra 4 personas, quienes serían parte de la red de estafadores. Los agentes de la judicial les cayeron cuando iban a cobrar un dinero. Técnicas investigativas revelaron que las llamadas eran originadas desde el interior del Centro de Rehabilitación de Santo Domingo de los Áchilas. Siempre es que Fuerzas Armadas o Policía Nacional tienen detenido a un sobrino, a un hermano, a un hijo con un arma de fuego. Uno de los detenidos fue reconocido por una víctima que sí cayó en el engaño, incluso entregó una suma de dinero. Para asegurar el éxito de la estafa, se hacen pasar por policías, funcionarios de salud, incluso de Fuerzas Armadas. Por ello, un llamado a la ciudadanía para que no crean ciertos mensajes que están saliendo en las redes sociales respecto a funcionarios policiales que están solicitando algo a cambio. Fuentes policiales revelaron que esta manera de estafa se viene manejando desde el interior de los centros carcelarios de Santo Domingo de los Áchilas y de la regional de la Tacunga. A tener cuidado, en la mayoría de los casos los datos los obtienen en redes sociales. El comprobante y yo le entrego a su sobrino y le entrego a usted directamente el arma. En Quito informó Iván Casamen. En lo que va de la pandemia, 6 personas extranjeras habrían perdido la vida al intentar cruzar por la Trocha. 4 disparos acabaron con la vida de un ciudadano que intentaba llegar a Tulcán. Los impactos de bala fueron provocados por supuestos venezolanos. Lo llamaremos Hugo. Es un ciudadano que trabaja en la Trocha trayendo productos desde Colombia. Protegemos su identidad porque siente temor a un grupo de extranjeros que estarían en los 2 lados de la frontera cobrando peajes y causando una serie de delitos contra quienes no quieren seguir su ley. Hace unos días, en manos de ellos, un joven habría sido acribillado y nadie ha respondido por ello. Que ese día el joven iba a pasar y entonces no quiso pagar lo que tenía que pagar. Son enseñados a tener sus armas y como no hay control de ninguna clase. Se trataba de Juan Ascuntar, de 34 años de edad, de nacionalidad colombiana, radicado en Tulcán, a quien luego de una discusión un sujeto le propinó 4 disparos, terminando con su vida. El hoy fallecido tenía el propósito de formalizar su matrimonio, por ello tenía que cruzar hasta Ipiales y realizar los trámites. Al intentar retornar, ocurrió el hecho. Su esposa es del oriente ecuatoriano, quedan 3 hijos, 2 de ellos tienen discapacidad, viven postrados en una cama y hoy se quedaron sin su padre. Para mí es un dolor tan grande que cómo se van a adueñar y quitar la vida a otra persona, es algo injusto, que anden armados. ¿Cómo se van a adueñar del río? Imagínense, del río. Hugo nos cuenta que los extranjeros pernoctan en la colina, en el lado colombiano, en una especie de cuevas, las que les sirven como refugio. Como del lado colombiano está más abandonado que el lado ecuatoriano, entonces cuando el ejército o la policía baja de acá del Ecuador, ellos hacen subirse arriba a la loma, esconderse. Tras estos hechos, la policía emprendió un operativo sorpresa en donde se logró la destrucción de varios implementos que servían para poder cruzar el río y así pasar la frontera. Se procedió al retiro de algunas estructuras de madera, los mismos que servían para como ayuda para pasar estos pasos irregulares sobre el río Carchi. Todos estos informes serán elevados hasta instancias superiores con la finalidad de que los operativos sean más prolijos y constantes por parte de las fuerzas del orden y hechos como estos no se vuelvan a suscitar. La policía ha manifestado, ha desarrollado un trabajo bastante fuerte e inclusive también la solicitud de un aeropolicial que se está desarrollando también investigaciones de casos generalmente que ocurren dentro de nuestra frontera. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. 2 agentes de control fueron amenazados y agredidos verbalmente por parte de vendedores informales en el sector de La Marín, en el centro de la capital. Juristas afirman que este delito podría ser penado de 1 a 3 años de cárcel.
Es el nuevo video que circula a través de redes sociales. Claramente se puede apreciar como dos comerciantes informales atacan verbalmente a dos agentes de control. En una de sus frases, incluso los vendedores amenazan de muerte a uno de los funcionarios. ¡Vas a morir! ¡Tu compañero con tu auxilio! Poco después, la mujer, quien no para de insultar, desde el interior de su mandil saca dos piedras y amenaza con tirarlas directamente al rostro de los agentes. Según estadísticas municipales, agresiones como la que acaba de ver, no solo en contra de agentes de control, sino también de tránsito, ocurrirían todos los días. Esto pese a que los actos de violencia verbal son penados por la ley. Si fuese con un grupo de masa de personas que amenacen o intimiden al funcionario público, es directamente de 1 a 3 años de cárcel. El jurista detalla además que en casos como el del agente metropolitano, la misma institución es la encargada de presentar la denuncia. Debería la institución presentar una denuncia en contra de la persona quien intimidaron, quien amenazaron de manera directa con las palabras proferidas. Este hecho de agresión verbal ocurre un mes después en que un agente metropolitano falleció, luego de ser apuñalado por un comerciante informal al sur de Quito en el sector El Recreo, mientras realizaba un control del espacio público. El responsable ahora está detenido y a la espera de una sentencia. Informó Ismenia Solórzano. El abogado Hernán Ulloa, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, asumió la defensa de los comerciantes informales que fueron agredidos por un grupo de agentes metropolitanos de Guayaquil durante un operativo de control. En este momento voy a la Fiscalía Provincial, si gustan, para presentar ante la Fiscal Provincial la denuncia. Llegaron hasta la Fiscalía de la Merced en el centro de Guayaquil. En su denuncia, el abogado Ulloa considera que existe el cometimiento de 4 infracciones: lesiones, tortura, robo y concusión. El presunto delito de robo, porque si estamos hablando de que se le llevaron la ganancia del día, estamos hablando de que un grupo de personas con el uso de la fuerza se le llevaron este dinero. El posible acto de concusión, debido a este comentario que me ha hecho el señor, de que posiblemente existen grupos de personas que exigen a los comerciantes informales que les entreguen cierta cantidad de dinero para que puedan continuar con sus labores. Jorge Borja, de 57 años, manifestó que actualmente su suegra es quien se encuentra colaborando con la alimentación de la familia, debido a que aquel domingo él perdió su capital y su herramienta de trabajo. Tengo laceraciones en el brazo, hombro. Luego de la valoración médica, le dieron 7 días de descanso. Debe movilizarse con el apoyo de una muleta por los golpes que recibió con el mismo triciclo, mientras intentaba impedir que se lo decomisen. Yo, a lo menos por mi parte, como era el responsable de ese triciclo, de luchar, como usted ve en el video, de aferrarme, fruta de temporada, fruta de que le gusta a la gente. La alcaldía de Guayaquil ha señalado que sancionará a los uniformados que participaron de esa acción. Asimismo, el consejero de Participación Ciudadana y Control Social ofreció asesoría para el cuerpo metropolitano. Cuente con nosotros, señora alcaldesa. Si necesita un equipo para capacitar a los señores municipales, lo haremos. Informó José Morales.